Dicen que el canto de las sirenas es la melodía más hermosa y mortal que jamás ha surcado los océanos. Una canción que promete paraísos y te arrastra al abismo. Pero la historia que estoy a punto de contarles no es la que conocen de los cuentos de hadas. Es mucho más oscura, más real. Sucedió no muy lejos de aquí, en una costa olvidada donde las rocas afiladas parecen garras esperando desgarrar la carne de los barcos incautos. Hace años existía un pequeño pueblo pesquero llamado Puerto Olvido. Sus habitantes vivían del mar, lo respetaban y sobre todo le temían. Los ancianos contaban historias de las susurrantes, criaturas que no cantaban hermosas melodías, sino que imitaban las voces de los seres queridos de los marineros. Imaginad estar en medio de una niebla espesa, a kilómetros de la costa, y escuchar la voz de vuestra madre, vuestro hijo, o el amor de vuestra vida llamándoos desde el agua. Una llamada desesperada pidiendo ayuda. ¿Quién podría resistirse? Nuestro protagonista es Elian, un joven pescador que había perdido a su esposa, Lyra, en un trágico accidente en el mar un año atrás. Su barca se había volcado durante una tormenta repentina y su cuerpo nunca fue encontrado. Elian quedó destrozado, navegando solo con el fantasma de su recuerdo. Cada día salía a pescar, no tanto por necesidad, sino con la esperanza irracional de que el mar, que se la había llevado, de alguna manera se la devolviera. Una noche, bajo una luna pálida y enfermiza, Elian estaba más lejos de la costa de lo habitual. La niebla era tan densa que apenas podía ver la proa de su pequeño bote, el recuerdo. El silencio era absoluto, solo roto por el suave chapoteo del agua contra el casco. Y entonces lo escuchó, un susurro débil, casi imperceptible. Elian, ayúdame, tengo frío. El corazón de Elian se detuvo. Era la voz de Lyra, inconfundible, suave, melodiosa, pero cargada de una angustia que le heló la sangre. Se puso de pie de un salto, sus ojos buscando desesperadamente en la niebla. «Lyra», gritó con la voz rota. «¿Eres tú? ¿Dónde estás?» La voz respondió, más cerca esta vez. «Aquí, mi amor, en el agua. Caí. Por favor, sácame». Elian, sin pensarlo, encendió el motor de su bote y comenzó a seguir la voz. La lógica le gritaba que era imposible, que era una alucinación, producto del dolor y la soledad. Pero su corazón, desesperado, se aferró a esa brizna de esperanza. La voz lo guiaba cada vez más adentro, hacia un laberinto de rocas afiladas que los marineros locales llamaban las fauces del diablo. «Ya casi llego, Lyra, aguanta», gritaba Elian, mientras maniobraba el bote con una habilidad nacida de años en el mar. La voz se reía suavemente, una risa que ahora sonaba extraña, un poco distorsionada. «Date prisa, Elian, no estamos solas». De repente, el motor del bote tosió y se apagó. Se había quedado sin combustible, estaba varado, rodeado por la niebla y el sonido de la voz de su esposa muerta. El pánico comenzó a apoderarse de él. Fue entonces cuando vio una figura en el agua, a pocos metros de distancia. Tenía el cabello largo y oscuro de Lyra, flotando como algas. Su rostro estaba sumergido. «Lyra», susurró Elian, extendiendo una mano. La figura se giró lentamente, y lo que vio lo hizo gritar. El rostro no era el de Lyra, era una máscara pálida y deforme, con cuencas vacías donde deberían estar los ojos, y una boca demasiado ancha que se curvaba en una sonrisa grotesca. La piel era de un blanco azulado, como la de un ahogado, y de su boca salió de nuevo la voz de Lyra. «Te he estado esperando, mi amor». Otras figuras comenzaron a emerger del agua a su alrededor.
no eran hermosas doncellas con cola de pez. Eran criaturas humanoides, largas y delgadas, con extremidades que se movían de forma antinatural. Sus cabellos eran marañas de algas y sus ojos, pequeños puntos negros y brillantes como los de los peces abisales. Y todas ellas susurraban con las voces de personas que Elian había conocido y que el mar se había tragado. La voz de su padre, perdido en una tormenta décadas atrás. La voz de su mejor amigo, cuyo bote naufragó. «Únete a nosotros, Elian», susurraban en un coro macabro. «El agua está tranquila. No hay más dolor aquí abajo». Una de las criaturas, la que llevaba el rostro de Lyra, comenzó a trepar por el costado del bote. Sus dedos eran largos y huesudos, con uñas como garras rotas que arañaban la madera. Elian, paralizado por el terror, retrocedió hasta chocar con el otro extremo del bote. La criatura se izó a bordo. Se movía con una lentitud espeluznante, arrastrándose hacia él. Elian podía olerla, una mezcla de sal, podredumbre y algo más, algo antiguo y nauseabundo. La criatura abrió su ancha boca y un sonido horrible brotó de ella, no un susurro, sino un chillido agudo y desgarrador que parecía perforar su cráneo. Era el sonido de metal retorciéndose, de huesos rompiéndose, de almas en agonía. En ese momento, algo dentro de Elian se rompió. El amor por Lyra fue reemplazado por un instinto de supervivencia primario. Agarró el único objeto pesado que tenía a mano, un pequeño ancla. Mientras la criatura se abalanzaba sobre él, Elian balanceó el ancla con todas sus fuerzas y golpeó su cabeza. Hubo un crujido húmedo y la criatura cayó hacia atrás, al agua, con un chapoteo. Pero las otras no se detuvieron. Comenzaron a golpear el casco del bote, intentando volcarlo. Elian sabía que no tenía escapatoria. Miró a su alrededor, a la niebla, al mar oscuro que lo rodeaba, y tomó una decisión desesperada. Si iba a morir, no sería arrastrado a las profundidades para convertirse en uno de ellos. Con las manos temblorosas, sacó un viejo encendedor y una bengala de emergencia. Abrió la válvula del tanque de combustible de repuesto, derramando la gasolina restante por la cubierta del recuerdo. Las criaturas seguían golpeando el bote, cada vez con más furia. Elian cerró los ojos, susurró el nombre de la verdadera Lyra por última vez y encendió la bengala. Lanzó la bengala sobre la cubierta empapada de gasolina. El bote estalló en llamas instantáneamente, una pira funeraria en medio del océano. La explosión lanzó a las criaturas hacia atrás, chillando de dolor y sorpresa. Por un breve instante, la niebla se iluminó, revelando docenas de esas figuras retorciéndose en el agua. Nadie sabe qué fue de Elian. Algunos dicen que pereció en el fuego, eligiendo su propio final. Otros, los más viejos, susurran que sobrevivió, que la explosión lo arrojó lejos y que llegó a la orilla en alguna isla desierta, enloquecido por lo que vio. Lo único cierto es que, a veces, en las noches de niebla espesa en Puerto Olvido, los marineros solitarios juran escuchar un coro de susurros provenientes del mar. Son las voces de sus seres queridos, llamándolos, pidiendo ayuda. Pero ahora, a veces, entre esas voces familiares se puede escuchar una nueva, una voz ronca y desesperada que grita una advertencia. No escuchéis, no es real, alejaos. Es la voz de Elian, condenado a advertir a otros desde su tumba acuática, un fantasma más en el coro maldito de las sirenas. Así que, la próxima vez que estéis cerca del mar en una noche solitaria y escuchéis un sonido familiar en el viento, tapaos los oídos y corred, porque las sirenas no quieren vuestro amor, quieren vuestra voz, quieren vuestro dolor y os arrastrarán a las profundidades donde el silencio es eterno.
y los susurros nunca cesan. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima pesadilla.